Entonces, resulta, pasa, sucede que acontece que en el núcleo, digamos, está toda la información genética y todo lo que en últimas nosotros somos y cómo estamos constituidos, tanto en el exterior como en el interior. Por eso es que nosotros somos diferentes cada uno, siendo que somos humanos o siendo que cada especie tiene características particulares. Todos tenemos fisiologías completamente diferentes. Algunos tienen los ojos más grandes, más chiquitos, son rubios, unos más altos, unos más bajitos, otros tienen la piel más morena, otros más claro, diferentes tipos de ojos, el pelo liso, el pelo ondulado. Bueno, entonces todos tenemos diferentes características, pero esas características son heredadas, ¿no? Muchos de ustedes se parecen mucho a su papá, hay otros que se parecen más a su mamá, o inclusive ni siquiera se parecen mucho ni a su papá ni a su mamá, sino se parecen es a los abuelos, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se parecen más? ¿A su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela? ¿A quién se parecen más? Mi papá. A tu papá por allá. No, mi A mi mamá. mamá. Sí, a mi papá. A tu papá, al mamá, ¿alguno a los abuelos? Bueno, Yo, a mi abuelito. ok, listo. ¿Sí ve? Entonces, todas esas características obviamente son heredadas, es decir, que pasan de una generación a otra y todos tenemos esas características particulares que nos hacen ser tan diferentes. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace este tipo de variabilidad genética? Entonces ya lo habíamos visto cuando se producía la mitosis, la meiosis, perdón, la meiosis, repito, eh, había un proceso de variabilidad genética, ¿cierto? Entonces se tenía una célula madre y se recombinaban los cromosomas y al recombinarse entonces unos quedaban con unas características y otros tenían otras características. Entonces teníamos como recombinaciones tanto de genes de nuestros papás como de nuestros abuelos, que también se hizo ese proceso de recombinación del ADN de las células para producir los gametos, óvulos o espermatozoides que posteriormente se unieron en un proceso de fecundación para producir lo que somos cada uno de nosotros en este momento. Bueno, esto no solamente aplica a los humanos, también aplica a los animales y aplica a las plantas y todos los tipos de reproducción sexual. Entonces, la genética hoy en día pues ha tenido gran importancia. De hecho, bueno, si vemos acá, les voy a compartir pantalla. Se van todos por favor a la página 26 del libro físico. ¿Listo? Profe, ¿y en el libro virtual qué página es? En el libro virtual la página T15. Igual yo la estoy compartiendo acá. Es la misma que estoy compartiendo acá con ustedes. Que es la misma página 26. Bueno. Entonces dice que la genética es el estudio de los patrones de herencia. Las características en un organismo son consecuencia del contenido genético heredado y de las condiciones ambientales. Conocer los patrones hereditarios ha sido un factor importante en la manipulación de algunos organismos con el fin de seleccionar características que interesan a los seres humanos. Entonces, hoy en día existe una gran variedad de productos, de hecho los productos transgénicos, en donde se ha modificado el ADN de cada uno de los productos, haciendo que tengan características y cualidades a favor de nosotros. Muchos de los alimentos entonces tienen propiedades, por ejemplo, hay unos que tienen proteínas que ayudan, por ejemplo, a las personas con malnutrición para que entonces no tengan deficiencia de hierro, o por ejemplo en los animales, entonces se han escogido, se han hecho modificaciones genéticas, digamos, para que la vaca dé más leche, para que la oveja dé más lana. En los perros es súper claro, entonces dependiendo de la raza de perro que tenga, digamos, más afinidad, digamos, en el mercado, entonces el perro de raza tal, el perro de otra raza, bueno, el más grande, el más chiquito, bueno, no sé. ¿Listo? Entonces se ha hecho diferentes tipos de modificaciones genéticas y hoy en día, digamos que
nosotros lo utilizamos y lo hemos utilizado la humanidad durante bastantes procesos. Bueno, aquí les muestro entonces, por ejemplo, procesos de selección natural y procesos de selección artificial. Entonces, por ejemplo, aquí este es un maíz ancestral y esto es un proceso que se hizo por selección natural, es decir, que la naturaleza, digamos, hizo esa selección de esos maíces. Pero nosotros, ¿qué pasó? Nosotros hemos hecho un proceso de selección artificial o selección manipulada en donde hemos obtenido maíces, por ejemplo, con cualidades que nosotros queremos que sean así, que den mayor cantidad de granos, que la mazorca sea bonita, que sea de tal color, porque también se producen bastantes productos a partir de ellos. Entonces nosotros hemos tenido un proceso de manipulación en la ADN o manipulación genética que ha hecho que muchos de los productos que conocemos hoy en día tengan esas características, sino que nosotros ya no vemos ese proceso porque ha pasado a lo largo de muchos y muchos años. Bueno. Ay, no, esto no le voy a poner. Que todavía no lo voy a explicar. Bueno. Entonces resulta, por favor no me rayen. Gracias. Entonces, genética. Entonces, ¿qué estudia? La genética estudia la transformación de los rasgos físicos o bioquímicos de una generación en generación, entonces de generación de una en otra. Entonces, párenle bolas. Resulta que hay un señor que se llama Juan Gregorio Meder, o se llamó más bien. Él fue un monje austriaco, si no estoy mal, que comenzó a hacer diferentes experimentos. Él no tenía ni idea de genética, él no sabía que existía la genética o que habían patrones heredados, de hecho. Entonces resulta que Mendel comenzó a hacer cruces, trabajó con plantas de alberjas, primero porque eran fáciles de sembrar, se podían autofecundar, crecían rápido, se podían manipular, digamos, las flores para que no se fecundaran por otros insectos. Y resulta que él comenzó a hacer algunos cruces entre alberjas de diferentes características, ¿sí? Entonces comenzó a tomar algunos con características, las plantas más altas, las plantas más bajas, en las que daban flores amarillas, las que daban flores verdes, las que tenían las hojas lisas, las que tenían las hojas rugosas, y comenzó a separar cualidades. Entonces, él fue el padre de la genética y él comenzó, digamos, a... ¿Se silencian, por favor? Entonces, él comenzó, digamos, en este proceso sin tener ni idea que él iba a ser el padre de la genética con todos sus experimentos que hizo. Bueno. Antes de eso, entonces, en Santillana, ¿ya pudieron abrir Santillana bien? Es que esta mañana vienen como problemas para ingresar a Santillana. Sí, señora. Oh, Y profe Santillana se puede ir normal. ya, ok. Sí, profe. Bueno. Bueno, les voy a dar una cosa para que les aparezca. Bueno, genéticamente debería. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. La idea, como siempre, mostramos trabajo en este periodo. Acá quedó mal, acá es cromosoma. Vamos a descifrar qué quiere decir cada una de estas características. Yo se las voy explicando y ustedes van escribiendo el significado de cada uno de ellos. Acá es cromosoma. Bueno, entonces comenzamos con lo que viene en el libro, que eso está en la página 28. Entonces se los voy a explicar de la siguiente manera. El primer concepto es cromosoma. Ahí está en la página 26, como el segundo o tercer párrafo. Y voy a poner la pizarra. Entonces, a medida que yo les vaya explicando qué es, ustedes van anotando allá en sus apuntes a qué corresponde cada uno. Entonces, cromosoma
Espérenme, la comparto la pizarra. Bueno. Pues lo está trabajando. Yo estoy grabando la clase aquí por si acaso. ¿Ustedes saben quién es J Balvin? Es que si no, no lo acepto. Porque es que es gente intrusa dentro de la clase. No, profe, no lo acepte. No, ni idea. Bueno. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas habíamos dicho, vamos a hacer el primer concepto. Voy a poner acá, cromosoma. ¿En dónde están los cromosomas? ¿En qué parte de la célula? En el núcleo. En el núcleo. Entonces, acordémonos que el cromosoma, voy a explicar entonces acá un proceso. Resulta que la célula, dependiendo en el estado en que esté, es fase G1, S, G12, mitosis, entonces va a organizar su ADN. Acá cuando está, digamos en la fase de síntesis o de crecimiento, ¿qué pasa? El ADN está en forma de cromatina, es decir, el ADN está por acá enredado. Entonces esto es ADN y cuando está así enredado, ADN, vamos a decir que es cromatina. Cromatina. Pero ¿qué pasa? Cuando entra en fase S y G2, ¿se acuerdan que decían que el ADN se volvía a dividir? Que se duplicaba. Entonces esa duplicación no se puede hacer en forma de cromatina, sino que el ADN tiene que estar organizado de tal manera que cuando se divida la célula sea fácil organizar. Entonces, ¿qué es los cromosomas? Los cromosomas es el ADN organizado. Veámosla acá. ¿Para qué se organiza? ¿Para qué se organiza el ADN? Cuando se vaya a dividir la Exacto. célula, sea más fácil. Para hacer mitosis o sencillamente para dividirse. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación de qué es cromosoma. Aquí dice, la molécula de ADN contiene información genética, se encuentra en el núcleo y se empaca en cromosomas. Cada uno se divide en regiones conocidas llamadas genes. Ya les explico qué es un gen. Bueno, entonces ustedes me dirán cuándo ya tienen el concepto de cromosoma y ya copiado. Mamita, ¿qué cree? Listo, profe. Ok, esperemos al resto. Ustedes me dirán Profe, cuánto ya. solo ¿Cómo? es el concepto. Solo es Solo el... es el concepto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y pues, ella se salió de la reunión, que si por favor me puede decir que hay
¿Listo? Camelito, Dana. Listo. Ahora nos vamos con el siguiente concepto que es el de gen. Lo voy a escribir acá. Ahí. Entonces, gen. El gen es como tal una sección de ADN. Entonces resulta que pasa lo siguiente acá. Esperen que no encuentro un lapicito. Bueno, entonces resulta que en todo este ADN o esta cromatina, los cromosomas, dependiendo del estado en el que estén, resulta que cada célula tiene una función específica. Es decir, todos tenemos el mismo ADN, pero cada célula hace algo particular. Entonces, por ejemplo, la célula gástrica hace una función, la célula cardíaca hace otra, la célula del hueso hace otra. Entonces, no quiere decir que cada célula tenga ADN diferente, no. Todos tienen el mismo ADN, sino que cada célula tiene un fragmento acá. Ya lo pongo de otro color. Entonces, tiene un fragmento de otro color específico y eso se llama gen. Es decir, es el fragmento específico que contiene la información genética. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces el gen es el fragmento de, digamos, de cromatina o de cromosoma. De cromatina o cromosoma. Que posee no escucho. No se escucha bien. No, sí. ¿Qué dice? Dime. Se trabó y pues, ¿qué hay de tarea? Marcela, ¿me hablas? No, profe, es que Paula me mandó ese audio. Me dijo que lo pusiera. Pero ¿qué es lo que, no sé, me intentan decir algo? Sí, profe, dice que no, el computador se le trabó y no puede poner la cámara ni nada. Entonces que necesita saber qué hay de tarea. Bueno, trata de escucharme entonces lo que estamos hablando acá y yo estoy grabando la clase. Bueno, Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿listo qué es el gen? Sí, señora, listo. Listo, entonces acá información genética y esta información es genética que es necesaria para que se realice una función particular. ¿Listo? ¿Listo? no, señora. Listo, profe. Bueno.
Bueno, ahora nos vamos con genotipo. Porque no estoy, a ver, genotipo. Entonces, cada uno de nosotros tiene unos genes particulares. Entonces, la sumatoria de cada uno de los genes es lo que uno llama genotipo. Entonces, genotipo es la sumatoria que buscamos. Es la sumatoria de todos los genes de un individuo que hace que tenga esas características específicas. ¿Listo? Entonces, genotipos, todas esas genes que nosotros tenemos. Ya sea que tengamos 2 piernas, 2 brazos, la cabeza, la nariz en esa posición, la boca en esa posición. Eso es lo que hace que nosotros seamos como somos. Y cada animal pues tiene un genotipo particular. O cada especie. Ustedes me dirán cuándo ya. Listo, profe. Ok. ¿Listo todos? No, profe. Bueno, yo los Sí, espero. señora. Yo espero a los que no. Listo, profe. Profe, en genotipo es genes. Dime. ¿En genotipo es géner o genes? Genes. Genes. ¿Dónde está mal escrito? Genes. Genes. Acá quedó con ese. Con eres, con ese. Genes. Bueno, el siguiente concepto que aparece ahí es fenotipo. Tiene que ver algunos escribiendo todavía. Bueno, se me acabó el tablero. Voy a borrar algunas cosas acá. Ah, para escribir allá sus... Ahora nos vamos con el siguiente concepto que es fenotipo. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo son esas características visibles que dependen del genotipo. Entonces nosotros tenemos unos genes particulares que hace que sea como nosotros somos, digamos, físicamente, pero cada uno de ellos, cada nosotros tenemos un grupo de genes o un genotipo particulares. Pero lo que nosotros podemos ver, una cosa es allá la célula que genes tiene y otra cosa es lo que se puede ver. Entonces, los fenotipos son las características visibles
visibles que dependen del genotipo del organismo. Entonces, todos así tengamos genes, todos tenemos genes diferentes, entonces por eso todos no somos iguales y tenemos fenotipos diferentes. Algunos tienen el cabello más claro, más oscuro, liso, churco, otros somos altos, bajitos, ojos azules, ojos blancos, ojos negros. Bueno, todos tenemos fenotipos diferentes que dependen del genotipo. ¿Listo? Bueno, Sí, no, María señora. ya la vi por allá. Sí, señora. Bueno, el siguiente concepto, ¿cuál es? Alelo dominante. Bueno, alelo. Antes de explicarles qué es un alelo dominante y un alelo recesivo, tengo que explicarles qué es un alelo. Un alelo, teóricamente dice que son todas las diferentes formas de un gen. ¿Alelo? Bueno, alelo. Entonces, venga, se los voy a Señora, explicar. A ver, voy a explicárselos de la siguiente manera. Los alelos son las diferentes formas de un gen. Entonces, dentro de la célula tenemos genes. Se me acá dibujo. Entonces, dentro de la célula tenemos genes. Voy a hacerlo por aquí abajo para que me dé el espacio. Entonces, tenemos la célula, tenemos el núcleo, tenemos acá los cromosomas, si quieren, y entonces resulta que tenemos un gen. En particular, digamos que está en esa posición. Entonces, ese gen, ¿qué va a hacer? Digamos, ese gen va a determinar el color de cabello. El color de cabello. ¿Qué colores de cabello hay dentro de la población? ¿Qué colores de cabello hay? negro, café, Exacto, negro, rubio. castaño, rubio, rojo. Bueno, entonces no quiere decir que tengamos genes diferentes, no. Lo que pasa es que se tienen alelos. Entonces, los alelos quiere decir las diferentes formas de un gen. Entonces, para el gen de color de cabello, ¿qué alelos vamos a tener? Entonces, lo que ustedes me acaban de decir. Los alelos, voy a escribirlo acá, son las diferentes formas de un gen. ¿Listo? Y esas formas, por ejemplo, de un gen para el color de cabello, entonces pueden ser de diferentes alelos. Entonces, el alelo de color, el rubio, el negro, castaño, rojo, y de hecho sus diferentes variaciones. ¿Listo? Entonces son las diferentes formas de un gen, como por ejemplo para el gen de color de cabello se tienen diferentes alelos dependiendo de eso. Profe, pero ¿qué es un alelo Ya dominante? voy, espérame, ya te explico. Entonces hasta ahí escriban que es un alelo.
¿Listo? Voy a ir borrando todo esto que está aquí. Listo, profe. Ay, no. Ujú. Bueno, ahora sí me voy a explicar qué es un alelo dominante y un alelo recesivo. Resulta que cuando, digamos, una persona tiene un alelo dominante, es decir, una pareja, por ejemplo, que van a tener un hijo, entonces resulta, no lo voy a escribir. Esos son los alelos, ¿cierto? Pero de esos alelos hay unos que son dominantes, es decir, como que tienen más importancia o sobresalen sobre otros. Entonces, digamos, hay una pareja y resulta que uno tiene pelo negro y el otro tiene pelo rubio. ¿Qué probabilidades creen que tenga ese hijo, un hijo de una pareja así, que salga de pelo negro o que salga de pelo rubio? De cabello negro. Cabello negro. Entonces resulta que sí, hay más probabilidades, no quiere decir que no sea así, pero hay más probabilidades que salga de cabello negro. Es decir, que este negro es dominante, este es dominante, vamos a poner así. Este alelo es dominante. ¿Qué quiere decir? Que, pues como su nombre lo dice, domina sobre el otro. O digamos que hay mayor probabilidad de que pase, mientras el color rubio es recesivo. ¿Listo? Venga, les digo una cosa. Los alelos, nosotros tenemos que saber una... A ver, ya copiaron todos y les explico acá algo más. Esperen un ratito acá mientras todos terminan. Listo, profe. ¿Listo? Entonces tenemos que alejar la veo escribiendo, Juanito también. Bueno, entonces este es recesivo. Resulta que nosotros siempre tenemos un par de cromosomas. ¿Por qué debemos tener un par de cromosomas? Porque uno viene del papá y otro viene de la mamá. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener un par de alelos. Uno tiene que ser, o pueden ser dominantes, o dominante y recesivo, o recesivo y recesivo. Los alelos dominantes siempre se escriben con letra mayúscula. Puedo coger cualquier letra. Mientras los alelos recesivos se escriben con letra minúscula. ¿Listo? Entonces acá lo voy a escribir. Cuando es dominante se escribe en mayúscula. Y cuando es Profe, se va a recesivo, acabar, volvemos a entrar. sí, sí, sí. De hecho, queda un minuto, entonces termino hasta ahí para volver a iniciar.